Bueno, buen día. Gracias por la recepción. A veces procesos complejos tienen por origen definiciones muy simples. Yo que voy a hablar principalmente de la educación media, la educación que comprende el grupo etario desde los 12, 13 hasta los 17, 18 años, creo que pocas y simples ideas pueden ser el puntapié inicial para pensar en lo que yo creo que debe ser una nueva escuela, una escuela diferente que acompañe el ritmo de la época. En ese sentido, creo que arrastramos fuertemente una historia que viene del siglo XIX, cuando se constituye la nación, cuando el Estado trata de generar una población con identidad nacional, cuando la población, principalmente inmigrante, migratoria, busca ubicarse y encontrar un camino de mejoramiento y ascenso social, se genera, y la ley 1420, que ustedes todos conocen, que creó la educación primaria, laica, gratuita y obligatoria, si uno piensa que para decir logramos es lograr que realmente la educación primaria fuera obligatoria, reconocida y aceptada por la sociedad, nos llevó 70 años. Recién en 1950 podemos decir que la educación primaria fue aceptada y está integrada como obligatoria, gratuita, en el contexto de la sociedad. Quedarnos con esa idea original de una escuela que tiene por ese origen, que crea mecanismos y escuelas dirigidas a la formación para el trabajo y otras escuelas dirigidas para quienes quieren seguir estudios superiores, esta situación es absolutamente anacrónica hoy. Pero además es una escuela que se creó para que todos los chicos que terminan esa escuela estén guiados por un mismo programa, el mismo conocimiento, con lo cual se convierte en una escuela expulsora. Quienes no dan esos estándares, la escuela los despacha y quedan fuera del sistema. Eso claramente hoy es inaceptable. Pero si a hoy le agregamos estas cuestiones que realmente nos generan preocupación con respecto a la actitud de los adolescentes, su resistencia a la autoridad, su actitud en general contraria y confrontativa con los adultos, nos hace pensar que, y ahí voy a lo que yo llamo la simpleza, que es otra forma en que tenemos que atender esta exigencia y al mismo tiempo necesidad y derecho que tienen los jóvenes. Y esa palabra yo la reduje a una sola palabra, respeto. Y cuando uno dice respeto y habla con los adultos, están pensando en el respeto de los jóvenes a los adultos. Y yo estoy pensando al revés, en el respeto de los adultos a los jóvenes y adolescentes. Y ese respeto que muchas veces es violado en el aula, pero muchas veces violado en el aula con autoritarismo, discriminación, falta de respeto al no preparar las clases, en fin, todos esos elementos que ustedes, en la mayoría veo que son jóvenes, deben conocerlo y reconocerlo como una situación natural. Eso me hace pensar
que es tal vez el eje y lo más difícil. ¿Y cuáles son los elementos para que se exteriorice ese respeto que declamamos y que en el fondo los adultos muchas veces no tenemos? Yo lo pongo con 5 ejes fundamentales. Uno es la comprensión. ¿Qué significa esto? La necesidad del adulto de entender qué pasa con el adolescente. Cómo razona, cómo desarrolla, cómo se expresa, qué necesidades, qué inquietudes, qué sucede con ese grupo de jóvenes que van a la escuela a la que aún hoy no le reconocen una utilidad expresa. La comprensión significa interiorizarse de su lenguaje, de su idioma, interiorizarse de su capacidad de formular, de que no son chicos que llegan a la escuela con el cerebro hueco, vacío, sin conocimientos y que van a recibir el conocimiento, la transmisión que va a hacer el adulto como verdad revelada. No es esa la situación hoy. El segundo elemento, que para mí es tan importante, es la contención. La contención tiene dos caminos diferenciados. Uno, muy importante, es diferenciar chico por chico. Es decir, la contención es la escuela que se hace cargo de los problemas de cada uno de esos chicos, que entiende y por qué está pasando con ese chico, qué situación particular que hace que su rendimiento cambie o sus actitudes cambien. El segundo camino es el de fijar los límites, que es un tema sumamente difícil, pero que yo creo personalmente que no tiene solución si no se hace consensuadamente con los propios adolescentes. Que el régimen de funcionamiento de la escuela tiene que ser un régimen consensuado, para lo cual los chicos tienen que participar en redactar esos reglamentos de convivencia que hacen que la vida en la escuela sea no solamente agradable, sino también útil en la adquisición del conocimiento. El tercer elemento, que yo creo que forma eje también fundamental, es la solidaridad. La solidaridad hace que, y eso se enseña, el ser humano no nace solidario, el ser humano naturalmente es egoísta, es hacer comprender que el destino de uno está unido al destino de los demás, que lo que le pasa a los demás también le importa a él, también lo va a afectar y por lo tanto tiene que contribuir para que ese conjunto funcione ordenada y digamos, honestamente. El cuarto elemento, yo dije 5, me equivoqué, son 4. El cuarto elemento, y creo que algo se ha expresado acá, es el afecto. Un afecto real, sincero, no el declamado en la conversación con los alumnos, yo los quiero mucho, sino realmente el afecto que hace que el alumno piense que cuando el adulto le dice un no, es un no pensado por el adulto, para el adulto, sino es un no pensado para el bien de ese joven o de ese grupo que está recibiendo. Si uno maneja esos 4 elementos, necesariamente logra un ámbito de trabajo totalmente diferente. Entonces, una vez que uno logra estas cosas, logra este vínculo estrecho con los alumnos, puede entrar a generar los cambios necesarios y que se van a entender de por qué son necesarios. Cuando hablamos de que un chico tiene que aprender
los conocimientos básicos que la sociedad le requiere, no es formar un tornero, es formar un chico que esté acostumbrado, que esté consciente en qué mundo está viviendo, en un mundo con incertidumbres, en muchos casos con caos, un mundo que cambia permanentemente, a la que la escuela misma le es muy difícil acompañar. Me parece que cuando uno logra eso, de hacer que ese chico piense en su entorno, piense en lo que pasa alrededor, también va a empezar a pensar dónde se ubica él, cuál es. Entonces, esa capacidad de generar un futuro, de pensar en un futuro, es un elemento más que importante. No cabe ninguna duda que entonces un paso siguiente, elemental, es mejorar, consolidar la autoestima de cada uno de ellos. Y hay un tema y un elemento más que para mí es muy difícil, por la diversidad, por la exigencia y tal vez por la no formación de los adultos docentes para enfrentar esa situación, es la capacidad de desarrollar la creatividad de cada chico. Y esto es difícil porque en un grupo de 20, 30 chicos, las creatividades se dirigen hacia distintos campos. Por ello también pensamos en una escuela que por un lado sea abierta, incorpore y sea eje de una discusión y una participación del sector donde está ubicada la escuela, con sus vecinos. Abierta para los padres, una escuela que tenga que estar abierta de lunes a lunes, de la mañana hasta la noche, porque la escuela también tiene que ocuparse de los padres. Y ahí llegamos a la conclusión que la escuela de hoy ya no es patrimonio exclusivo de los docentes. La educación hoy es un trabajo interdisciplinario, donde es imprescindible la presencia de trabajadores sociales, obviamente psicólogos, obviamente docentes, desde luego, y hoy también sociólogos, ya lo dije, y trabajadores sociales, que puedan acompañar y entender qué pasa con cada chico. Y ahí entramos finalmente en un aspecto trascendente. ¿Cómo hacemos para retener a los alumnos? ¿Cómo hacemos que esta escuela de hoy, apoyada en paradigmas obsoletos, pueda tener una presencia, una permanencia de los chicos en la escuela? La repitencia, que es la antesala a la deserción misma, el trabajo infantil, que a veces afecta directamente la presencia de los chicos en la escuela. Todos esos son elementos que hay que, de alguna manera, tratar de remover. Y para eso, la acción, vuelvo a señalarlo, la acción básica y esencial es cómo hacemos para que el chico continúe y termine amando el conocimiento, que termine deseando estar en esa escuela, que tenga identidad esa escuela para él, que le signifique algo. Y esto, lograrlo, aunque parezca utópico, no es difícil, en la medida que la escuela le dé participación, que lo escuche y que ese respeto que se declama se transforme en acción. Realmente yo creo que ese camino es inicial y es importante. ¿Cómo armamos un esquema de organización diferenciada en las escuelas, adaptadas a la población en la que tiene que estar inserta, por un lado, y por otro lado, cómo hace esa escuela para acompañar el crecimiento del conocimiento? Tarea sumamente difícil. La educación es algo realmente lento en modificarse, la sociedad se asusta ante los cambios que hay que promoverla, pero yo creo que no hay ninguna solución posible para
que nuestro país, por ejemplo, en el siglo XXI, pueda pensar en un futuro promisorio para todos sus habitantes. La educación es el eje fundamental para el desarrollo. Y lo que no hagamos hoy realmente va a ser algo que no vamos a remontar, van a ser generaciones perdidas que van a quedar atrasadas frente al progreso social. Yo tengo a lo mejor muchas cosas para decirles, pero la verdad que resumiría. Enterremos estas ideas perimidas que nos atan y que nos oprimen. Tengamos el coraje para pensar de otra manera y tengamos el coraje de reconocer en los adolescentes su condición de seres humanos con derechos a los que nosotros tenemos la obligación de servir. No de criarlos a imagen de semejanza nuestra, sino ayudarlos a crecer como ellos quieran crecer. Nada más.